Hola guerreros, ¿cómo estáis? Bueno, tutorial de meia lua de compaso, la patada por excelencia de la capoeira, inventada dentro de la capoeira y no en ningún otro arte marcial. Antes de nada me gustaría decir que es una patada que no debería de ser enseñada a personas iniciantes dentro de la capoeira. Primero, por su alto nivel de dificultad de ejecución y segundo, porque puede ser bastante peligroso en manos de quien no sabe. Me explico. La meia lua de compaso es una patada que corta un plano horizontal y va con mucha fuerza y además golpea con el talón, que es muy duro. Es decir, en ese plano horizontal siempre van a estar las costillas o más arriba cuello, cabeza, es decir, muy peligroso. Últimamente es una patada que se está poniendo muy de moda en otros artes marciales como por ejemplo el MMA. ¿Por qué? Porque claro, bien ejecutada, si te pilla, te puede destrozar. Yo he visto varios KOs ya, tanto dentro de la capoeira como fuera, es decir, en MMA y en otros artes marciales. Es bastante peligrosa y en mi opinión siempre hay que enseñarla con cautela y explicando los riesgos que puede conllevar aplicarla con una persona, por ejemplo, iniciante dentro de una rueda de capoeira. Así que nada, espero que os guste el vídeo, un abrazo fuerte a todos y a entrenar. Vamos a comenzar con la entrada. Para ejecutar una meia lua de compaso hay que hacer la entrada correctamente para facilitar el giro. La entrada se hace avanzando en diagonal desde la primera base de la yinga con la pierna sobre la que vamos a girar y manteniendo estirada la pierna que golpea. Fíjate en la posición de los brazos, es muy importante hacerlo exactamente así para que un brazo cubra el rostro, mientras que con el otro iremos a apoyar la mano en el suelo después. Además, colocar así los brazos hace que el golpe se vea con su excelente estética natural. En el siguiente paso vamos con la colocación de las manos. Hay que tener muy claro que la meia lua de compaso se puede hacer apoyando las dos manos en el suelo o una. Por norma general se apoyan las dos manos cuando se hace despacio y una cuando se hace rápido, pero esto también depende un poco del estilo de cada grupo de capoeira. De todos modos, para aprender a hacerla al principio siempre hay que hacerla con las dos manos. Ahora vamos a hacer los dos pasos anteriores y vamos a añadir una pasada, es decir, deslizar la pierna después de hacer la entrada para girar el cuerpo y pasar al otro lado. Esto sirve para hacer, por ejemplo, una finta o amago y como esquiva de otra meia lua de compaso o cualquier otro golpe. Este paso no sería estrictamente necesario para aprender a hacer una meia lua de compaso, pero considero que es de gran importancia para un capoeirista. Además, después de hacer la pasada, se puede dar lugar a continuar con otros movimientos. Esto se utiliza muchísimo en el juego de capoeira. Después de entender bien la entrada, viene el siguiente paso, que es hacer el giro completo pero sin levantar la pierna para entender el giro. Lo que haremos es hacer la entrada, apoyar las manos y girar deslizando el pie a ras de suelo hasta atrás, como si nuestro cuerpo fuese un compás. Una vez que ya dominamos la entrada y el giro, toca subir la pierna. Primero es importante aprender a controlarla bien, es decir, subirla estirada y un poco de lado ya que se golpea con el talón. Así que en este paso marcaremos el golpe sobre un objetivo intentando controlarlo sin pasar de él. En este caso es la mano de mi compañero. Marcamos y volvemos a la yinga. El último paso es ejecutar el golpe completo llegando con la pierna hasta atrás. Una vez llegados a este punto, quiero hacer mención de dos detalles muy importantes. La colocación del pie al terminar el golpe y la altura del tronco. Me refiero a terminar arriba o abajo la patada. Quiero dejar muy claro que esto depende un poco de cada grupo de capoeira, pero yo os voy a aconsejar diciendo cuál es la mejor forma desde mi punto de vista y desde mi experiencia, después de muchos años de entrenamiento y haber analizado y aprendido de muchos de los mejores capoeiristas en la actualidad. Primero voy a explicar que la meia lua de compaso se puede terminar abajo o arriba, dependiendo de lo que se vaya a hacer después y de lo que la otra persona vaya a hacer. Lo más seguro es terminarla siempre abajo, porque así si viene un golpe en contra te aseguras que pasará por encima de ti sin correr ningún riesgo, es decir, el propio final de la patada sirve como esquiva. Pero la meia lua de compaso también se puede terminar arriba, para ahorrar tiempo, o si después queremos hacer algún movimiento explosivo que requiera tener el tronco arriba.
Esto es más peligroso, ya que si viene un golpe en contra estaremos más expuestos. Por eso siempre hay que hacerlo sabiendo o teniendo en cuenta lo que puede venir después en nuestra contra. En cuanto al final del movimiento, yo recomiendo al 100% terminar el golpe con el pie de lado. A diferencia de la armada o la queixada, que son patadas que terminan con el pie recto y apoyando los dedos, es mucho mejor terminar la medialúa de compaso con el pie de lado, y esto se debe a una sencilla razón, y es que si haces una medialúa de compaso muy rápido, corres el riesgo de lesionarte los dedos de los pies, ya que esta patada va con toda la fuerza del cuerpo y controlar la caída cuando se hace con mucha velocidad es complicado, y cayendo de lado evitas siempre hacerte daño. No todos los grupos ni maestros lo enseñan así, pero sinceramente los mejores capoeiristas siempre lo hacen de esta manera, terminando con el pie de lado. Además, si por ejemplo vas a hacer una negativa invertida después de la medialúa, el haber terminado de lado facilita el giro. Observa también que la propia medialúa de compaso sirve como esquiva para otra medialúa de compaso, siempre que se haga en la misma dirección. Fíjate que si terminas la medialúa de compaso arriba y recibes otra en contra, corres un alto riesgo de recibir un golpe. Para terminar, os dejo algunos movimientos acrobáticos que se pueden hacer seguido de una medialúa de compaso, pero tened en cuenta que hay muchos más. Espero que os haya gustado el vídeo, se agradece siempre vuestro apoyo y cualquier duda podéis consultarme en las redes sociales como Instagram o Facebook, o directamente en los comentarios del vídeo. Un saludo y por cierto, elegí la canción de fondo ya que hace referencia al creador de la capoeira regional, Mestre Bimba, y un buen capoeirista siempre tiene que tener una buena medialúa de compaso. Salve Mestre Bimba y Axe Capoeira, amigos.